Bienvenidos al programa 53 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, escuchar nuestro podcast en Spotify y nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, todo bien y bueno, contento con las entrevistas que estuvimos haciendo en estas últimas semanas. Y bueno, en estos últimos días pasaron muchas cosas que vamos a dejarlo abierto para un futuro, porque recordemos que el 11 de mayo fueron los 30 años del SICOP. Claro. Y que el 24 de mayo se hizo una breve reunión por Zoom para celebrar los 50 años de ICOMOS. Bueno, pero como te decía, estos dos temas vamos a invitar justamente a los presidentes de cada una de estas organizaciones, a Carlos Susini del SICOP, a Gaby Santibáñez de ICOMOS, y ellos se explayarán y darán más información sobre estas celebraciones. Así que bueno, creo que esto próximamente vamos a estar trabajando con estos temas que son muy gratificantes para nosotros, que dos organizaciones como estas nos acompañan a nosotros y bueno, justamente una cumple 50 años y la otra 30 años y bueno, para ellos la mayor de las felicitaciones. Toda una trayectoria muy importante. Ahora hacemos una pausa musical con el tema La Vie en Rose por Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Alejandra Portela. Es licenciada en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente, decana de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, historiadora de cine argentino y latinoamericano. Publicó numerosos libros y artículos, entre los cuales figuran los 4 tomos de Un diccionario de films argentino, junto con Raúl Manrupe. Integra el equipo de la Fundación Cineteca Vida, archivo, biblioteca, videoteca y cineclub. Desde el 2021 forma parte del Consejo Directivo de ICOM Argentina. Dirige el sitio de arte y cultura lidor.com. En 2023 estrena la película La otra memoria del mundo, que guionó y produjo. Forma parte del proyecto Red Tesoras, colección de artistas mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar con nosotros en Área Protegida. Y nos parecía muy importante por el cargo que tenés en la UMSA que nos puedas contar un poquito qué es esto del Museo Social Argentino. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Rubén, Rodolfo, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Te saludo también, Alejandra. Muy bien. Bueno, yo soy decana de la Facultad de Artes del Museo Social Argentino, que es una institución pionera, fundada, la Fundación Museo Social, fundada en 1911, y la universidad en el 1956, ¿no? Claro. Hay que diferenciar esas fechas. La idea de museo social es una idea que viene de Francia, incluso que viene a partir del Museo del Hombre, ¿no? Y que tiene que ver con una aproximación social a un mundo que era un mundo que estaba entrando a un precapitalismo feroz, ¿no? Hacia principios del siglo XX. Claro. Y el modelo de los franceses, que es un modelo que nosotros en Argentina miramos mucho, era ideal para generar esta fundación que tratara el tema del cooperativismo, sobre todo, ¿no? Claro. Que ayudara a partir de la idea del cooperativismo a la sociedad de ese momento, pensemos en 1911. Y unos años después, bastantes años después, en el 56, un año también bastante complicado, se funda la universidad. Es la primera universidad laica privada de la Argentina, ¿no? Las universidades privadas, vos sabés que en la Argentina tienen un peso muy importante, confrontan con las universidades públicas en muchos casos, se complementan en otros. Es un tema fascinante el tema que yo lo vengo trabajando en algunas charlas, el tema de la universidad pública y la universidad privada en la Argentina. Digamos, hay países que tienen la universidad privada como el modelo único. Claro. Y la universidad privada, bueno, es importante que en estos casi más de 60 años, ¿no? La UMSA, la Universidad Museo Social Argentino, tiene un lugar fundamental en la currícula, digamos, universitaria en la Argentina. Y ese año se funda además la carrera de museología, Claro. con lo cual nuestra Facultad de Artes es una facultad muy joven, que tiene unos 16 años, del 2003, más o menos hagan la cuenta. Pero digo, la madre de la Facultad de Artes es la carrera de museología. Claro. Así que nosotros le debemos mucho a esa carrera. Y bueno, me parece importante remarcar esto de que
que hay gente, y aparte es la primera vez que se funda una carrera de estas características en la Argentina. Durante mucho tiempo fue la única universidad en que la que se dictaba. Así que me parece que la carrera de museología también cubre algo del espíritu, o hereda algo del espíritu de cooperativismo, ¿no? Claro. Y de la sociedad, digamos, de brindar servicio a la sociedad Ujú. que tenía el espíritu de 1900 y tanto, ¿no? Vos fíjate, Alejandra, que yo durante unos años fui regente de la Escuela Nacional de Museología y Mira, digamos ahí era una tecnicatura, si era un terciario sí, que no tenía licenciatura y sí, claro, muchísimos de los alumnos que egresaban de la Escuela Nacional después hacían la licenciatura o digamos como una situación de especialización en la sí. UNSA, ¿no? Es decir, Ujú, porque como bien decís vos, no había muchos ámbitos en los cuales estas carreras se dictaran y prácticamente, digamos, todos los egresados que están hoy en día en los museos nacionales, provinciales, municipales y demás, en algún momento pasaron por la UNSA totalmente. en alguna etapa de Sí, su formación. Así que fíjate sí, la sí. importancia que tiene desde ya. Tenemos muchos egresados de museología, bueno, en museos nacionales, Claro. dirigiendo museos nacionales en lugares importantes de museos. Y, y bueno, es una carrera que está en crisis también ahora, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pese a que los museos cada vez son más y la necesidad de museos cada vez es mayor, eh, también se han creado muchas carreras nacionales y gratuitas, entonces Ujú. ahí hay una crisis muy fuerte en muchos aspectos, ¿no? Que lo que tiene que ver con los estudios de los museos, ¿no? Pero ¿por dónde verías? Porque me parece muy interesante tu reflexión por este contraste, que es cierto, si los museos, sobre todo en este siglo XXI, han tomado una dinámica a nivel internacional increíble, cambiando los paradigmas, ¿no? Vos fíjate que yo con más de 40 años de trabajar en museo, en el Mitre, en la Manzana de las Luces, después en el Sarmiento, cuando entré, allá lejos y hace tiempo, en el 89, recién estaba impactando acá lo que fue, digamos, la nueva museología, ¿no? Era una cosa que recién llegaba, habíamos tenido la reunión del ICOM acá, Garrido había hecho los nuevos concursos y se ocupaban nuevos cargos, y toda una revolución en los museos increíble. Durante mucho tiempo fue más discurso que práctica, digamos, de lo que uno podía ver como nueva museología. Pero de todas maneras seguía siendo una institución, digamos, que parecía que lo único que generaba era pérdidas y que no aportaba demasiado, incluso en recursos económicos. Y a partir del siglo XXI, y un poquito antes también, al contrario, fueron regeneradores urbanos increíbles, desde el famoso Guggenheim en España y demás, y las diversas sedes del Louvre, en muchos lugares que estaban en decadencia porque la actividad económica original ya no tenía vigencia y poner un museo era darle una dinámica nueva, es un rol totalmente distinta. Y sin embargo, vos sentís que desde la parte académica hay una crisis grande. ¿Por dónde Sí, estaría pasando eso? mira, a mí me parece que los museos son instituciones hermosas, ¿no? Ujú. Vos que te dedicas o te dedicaste específicamente a los museos, son instituciones hermosas. Son instituciones que han crecido muchísimo en los últimos 40 años, Sí, que sí. se han modernizado muchísimo, ¿no? Este concepto de nueva museología, que ya está pasado incluso, Sí, ¿no? sí, Ya claro. no hablamos de nueva museología, ya hablamos de otras cosas. Claro. Eh, pero los museos, por un lado, corren con esta idea de crecimiento y de renovación, y por otro lado, hay muchos museos, entre paréntesis, que no son afectados por estas renovaciones y que entran también en un abandono, ¿no? Claro. Sobre todo colecciones que se convierten en museos y que después son abandonadas. Digamos, hay tanta variedad de éxito, ¿no? De los Ujú. museos. En la Argentina, que bueno, que el panorama sería larguísimo de explicarlo, No, no, porque claro. hay un fuerte contexto de museos nacionales que son muy eh, apoyados y acompañados, o museos municipales, como Sí, museos sí. de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy acompañados del financiamiento, pero otros que están abandonados, ¿no? Exacto. Esto no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero digo, me parece que marca un mapa de situación Claro. que conocemos, ¿no? Museos que se le cae el techo y otros museos que son estrella, con un programa de mecenazgo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es un problema también, ¿no? Que es Ujú. bueno, pero es un problema, ¿no? Claro, También ahí claro.
hay cuestiones muy importantes para comentar, pero por otro lado está el tema académico, ¿no? Es decir, la formación de profesionales que están ocupando lugares en las escuelas y que están compitiendo directamente con otras profesiones o que otras profesiones compiten con esa profesión de la museología, por ejemplo, la curaduría, ¿no? Claro. Claro. Hoy nosotros también tenemos curaduría y es una carrera que está avanzando mucho, que está creciendo mucho. Es muy difícil, incluso para nosotros, explicar la diferencia entre museología y curaduría, Ajá. ¿no? Entonces me parece que la museología, bueno, yo estoy dentro de la comisión de ICOM, como vos sabés, a mí me parece que es una institución importantísima, ICOM yo la respeto mucho, yo vengo de la historia del arte, no vengo de la museología, amo los museos, eso sí, tenemos en común, pero lo que noto es que la curaduría le ha quitado un montón de casilleros a la museología y que la propia museología se ha quedado un poco desactualizada no solamente en las currículas, sino también en la propia capacitación de los profesionales de museología, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros estamos armando, y esto es una novedad, una maestría en museología. No hay maestría en museología, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Para armar el staff docente tenemos que recurrir a posgrado, ¿no? A gente que tenga posgrado, y no hay muchos posgrados Claro. o no hay muchos doctores o magíster en museología, pero Claro. sí tenemos una cantidad enorme de magíster y de doctores en curaduría e historia del arte. Entonces ahí ya tenés un tema, ¿viste? Totalmente. Es decir, hay un arsenal de posibilidades en curaduría que no lo tenés en museología. Y aparte, Entonces cuando decís, bueno, me parece que curaduría tiene como más marketing y más vitrina, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez está más elegida porque se ve mucho, ¿no? Es decir, las grandes exposiciones y demás, es decir, ser curador de una gran exposición en un museo o en otro tipo de ámbito realmente tiene una repercusión y el trabajo del museólogo es más duro, digamos, ¿no? Ahora, por suerte, están accediendo a los cargos directivos, porque vos fíjate que muchas veces incluso había muy pocos museólogos directores de museos. Y ahora, por suerte, eso ha cambiado. Pero también bueno, debería ser una condición sine qua non que los directores de museos sean musólogos, pero en realidad tuvimos arquitectos, tenemos historiadores del arte, ¿no? Exacto. Bueno, los historiadores del arte, o las historiadoras del arte, que en general somos mujeres, venimos muy atropellando un poco la escena de los museos, pero los arquitectos, recordá, vos estabas hablando de la década del 70-80, recordá que los arquitectos copaban un poco los cargos directivos. Yo me acuerdo de Glusberg, digamos, o de Felito Iglesias en el Museo Nacional de Bellas Artes, los años que estuvieron en el Museo de Arte Decorativo, también, es decir, muchísimos. Sí, el arquitecto Peña son en el como Museo de la carreras Ciudad. integrales, ¿no? Sí, aparte claro. Yo creo que este término último que usás, del hecho de ser integral, qué formación difícil, porque tienen que saber un poco de todo y es cada vez más complejo, es decir, con lo que se encuentran adentro de un museo, ¿no? Porque está por un lado la gestión, está por otro lado la cuestión de la conservación, en fin, la museografía es complicada, es una carrera. A mí me parece que hay que hacer una profunda reflexión hacia la formación de profesionales de museos, me parece que es un tema fascinante. Claro. Y ver hacia dónde se dirigen esos profesionales, esos nuevos profesionales, ¿no? Cómo dialogan con los conservadores, con los historiadores, cómo se dialoga ahí, ¿no? Yo recién te escuchaba hablar de la curaduría y le preguntas a 10 personas o a 10 museólogos o museólogas cuál sería, por qué la curaduría está ganando tanto terreno y cada uno va a dar su teoría, seguro. Y en general hay una enorme distancia entre la curaduría y la museología y una diferenciación y un ataque generalmente. El curador, bueno, podemos hablar un montón de cosas del curador, pero sí, se ha instalado muy antipáticamente, me parece. Muy antipáticamente. No estoy de acuerdo con la antipatía, pero se ha ubicado antipáticamente. Pero estás dando un diagnóstico de algo que pasa, digamos, no es porque... Sí. Esto es absolutamente así. Y sinceramente, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora, contanos un poquito de
de tu actividad, porque realmente nos hemos enterado de un premio muy importante que has obtenido este año y me parece muy lindo que lo podamos compartir con nuestra audiencia. Son reconocimientos realmente de mucha jerarquía, de la cual debes estar sumamente orgullosa, así que nos gustaría que nos comentes al respecto. No, bueno, la semana pasada la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que es la asociación que nuclea a los periodistas y teóricos de cine de la Argentina, pero básicamente periodistas, Uh-huh. me eligió, vaya a saber por qué, como el premio Salvador Samaritano a la crítica y la investigación en cine argentino. Eh, y a mí me parece que, ya que me estás preguntando por mi recorrido, me parece que es un premio que de alguna manera funciona como un embudo, ¿no? Es como un lugar donde cae un poco todo mi recorrido. Uh-huh. Yo soy una persona que dirige una facultad de artes y que vengo de historia del arte, y Claro. que a su vez me especialicé en cine argentino. O sea, es un recorrido un poco difícil y distinto difícil en el sentido de entender, ¿no? Cómo desde la historia del arte paso al cine argentino, el cine argentino a la academia, ¿no? Siempre ahí chapoteando en los márgenes, como digo yo, pero también en cosas importantes y en crecimiento, ¿no? Los estudios de cine argentino son estudios que no son viejos, son bastante nuevos, Claro. desde la academia también. Y bueno, a mí me da mucho, yo amo el cine argentino y he escrito varios libros y bueno, es una enorme satisfacción ese reconocimiento, ¿no? No, pero es maravilloso. Aparte, me parece que son esos trabajos necesarios, porque, bueno, vos has escrito también sobre el cine mundial, digamos, no solamente argentino, pero digo, tu especialidad en el cine argentino realmente es importante. Y me parece que sobre todo con el gran auge y la importancia que ha tenido el cine en nuestro país, digamos, estás haciendo toda una historia de siglo XX y siglo XXI, y yo creo que sobre todo últimamente también que ha tenido un reconocimiento internacional muy fuerte, digamos, porque realmente se ha instalado muy bien a nivel internacional. Es realmente un campo de estudio fascinante, ¿no? Es decir, Total, sí, sí. Y además que también hay un museo del cine, ¿no? claro, En claro. Buenos Aires, y hay archivos, y hay colecciones, y hay cinematecas privadas, y hay colecciones privadas, digamos, hay un campo ahí de trabajo digamos, que cruce la museología y el cine, que es importantísimo, ¿no? El Seguro. museo tiene que ser el lugar donde las películas se guarden, Sí, no sí. las casas de los coleccionistas. Claro. Digo, vos como coleccionista podés tener una película, pero seguramente no vas a tener en algún momento toda la capacidad de soporte dinerario como para preservarla. Y si una película se pierde un montón de No, cosas, claro. ¿no? Yo Mira, siempre digo esto, así yo que comento siempre, yo cuando estaba en el Museo Mitre, es decir, la familia Mitre había participado de una de las primeras películas de Amalia y sí, demás, que teníamos los rollos, y era un problema la cuestión de la conservación, porque los totalmente. especialistas nos decían, ojo, es decir, cómo lo tienen, porque hasta puede ser, quizás el término, quizás exagero, pero hasta explosivo. Es decir, Peligroso, claro. claro, era peligroso. Y entonces entran ese tipo de elementos, ¿no? Si por un lado, qué lindo tenerlo, qué lindo, digamos, poder, casi es una joya tener algo así, pero por otro lado, es decir, no es lo adecuado y hay que saber tenerlo, porque si no lo estás conservando como corresponde, realmente es peligroso, en ese caso era No, además, peligroso. Rodolfo, es muy curioso cómo algunas instituciones no tienen la menor idea que tienen películas. Claro. A veces se acuerdan que tienen películas, que por ahí las tienen en armarios de metal, ¿no? Ujú. Digo, o en lugares recónditos, Claro, y no saben tampoco qué hacer con esas películas, tal ¿no? cual. Cuando en realidad tenemos un museo, ¿no? O tenemos un archivo general de la Nación donde se puede donar, pero digo, hay otra cosa. Bueno, yo soy muy crítica de todo, pero hay otra cosa que tiene que ver Bueno, con, bueno, es saludable, sí, Eso es sí. en bueno. dónde tienen que estar las cosas, ¿no? En dónde Claro. tienen que estar las cosas. Y desprenderse también, para que las cuiden, ¿no? Sí, no Eh, solo dónde tienen que estar, sino también cómo se tienen que conservar, porque muchas veces hay mucho material, como dice Rodolfo, por la peligrosidad, pero también el deterioro que trae, qué sé yo, que si no está con una correcta humedad relativa, una temperatura o las condiciones de almacenamiento, dañan un patrimonio
absolutamente irrecuperable. Claro, porque hablando de la preservación de películas, el 30 de mayo se presentó en la Lugones, en la sala Lugones, una película que seguramente ustedes conocen o vieron que se llama Perdón Viejita, Ujú. de José Agustín Ferreira, que fue hallada, recuperada, restaurada. Es una maravilla la copia, una maravilla total. eh, que fue restaurada en 4K Mirá, de un negativo de 35 milímetros. Bueno, hay toda una cuestión sí, técnica ahí, ¿no? Pero estaba buscando material para trabajar sobre Perdón Viejita, y me encuentro porque estábamos hablando de los archivos y las cinematecas y los lugares de preservación, sí. y me encuentro en un programa de YouTube, ¿no? Donde se está hablando de la Cinemateca Nacional y la necesidad de una Cinemateca Nacional hace 5 años, Claro, ¿no? claro. Y yo decía, hace 5 años y todavía estamos hablando de la necesidad de una Cinemateca Nacional, o sea, una cinemateca y un archivo en donde Amalia del Museo Mitre se pueda llevar ahí, Ujú. que sea, digamos, que el Museo Mitre siendo dueño de la película, pero que esté a resguardo Ahí en una está. institución, Ujú. ¿no? Con todas las cuestiones legales correspondientes, pero bueno, como dice Rubén, con las condiciones de temperatura y humedad correspondientes, con el estudio de catalogación correspondiente, etcétera, ¿no? Si Perdón Viejita no la hubiéramos rescatado, se perdería una importantísima obra de uno de los directores más importantes que tiene el cine argentino y no Claro. sabríamos muchas cosas, ¿no? De nuestros barrios y Ujú. nuestros trabajadores de la década del 20, etcétera, ¿no? Es decir, que también se hace un proceso de digitalización como para dejarlo en un soporte nuevo, digamos, y poder Sí, difundirlo. sí, en general la restauración de películas tiene como varios vericuetos. Una cosa Ujú. es restaurar el soporte original, que es muy Claro. caro, Ujú. y otra cosa es escanear el soporte original, escanearlo, pasarlo por una Sí, sí. computadora y corregir la imagen digital. Ahí Entonces, está. claro, a veces cuando hablamos de restauración es como un poco sensible o medio complicado explicarlo, ¿no? Ujú. Una película, la restauración de una película sale miles de dólares, miles de dólares Sí, sí, realmente, seguro. y la digitalización y la restauración sobre la imagen digital ya tiene otro precio, ¿no? Pero Ujú. la verdad que ojalá se pueda seguir dando, Perdón Viejita, si la pueden ver restaurada van a encontrar cosas que en la copia de YouTube, por ejemplo, que es la que Claro, está públicamente, por ejemplo, hay un momento en donde aparece un gato y el gato en el YouTube no está. Digo, claro, claro. detalles tontos, No, pero no, que hacen al universo simbólico de la película. seguro. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Iniciamos así el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompaña en este momento Alejandra Portela de la UMSA y nos estaba comentando los temas que tienen que ver con la conservación y la posibilidad de difusión de esas joyas de nuestro cine, que realmente es más que interesante. No sé si querías agregar algo más, Alejandra, en este sentido. No, bueno, me parece que la creación de una Cinemateca Nacional es fundamental, ¿no? Ujú. Que también es un museo, ¿no? Claro. Digo, un archivo de cine, un archivo de películas, también funciona como museo y es patrimonio de nuestra cultura, ¿no? Ujú. Entonces, una película que se recupera es realmente un- una alegría enorme, ¿no? No, seguro. Vos sabés, Alejandra, que te escucho
Y pienso en la complejidad, cuando vos decías de restaurar los celuloides y todos los formatos, que es carísimo y que es mucho más sencillo escanearlas y pasarlas a otro formato. Encima, yo no soy un entendido de esto, ni mucho menos, pero entiendo que fue cambiando con los años las diferentes formas las diferentes material e instrumentos con los que se fueron filmando las diferentes películas. Y eso me imagino que tiene una complejidad aparte, ¿no? Los materiales del cine fueron cambiando a lo largo del siglo. Pensemos que las películas aparecen en 1895, ¿no? Claro. Y el primer material con el que se hacían películas era con el nitrato, que es un pariente un poco lejano de la pólvora, pero cuando lo expones a temperaturas elevadas, ese material puede explotar solo, ¿no? Claro. Una anécdota, una vez un coleccionista, yo era muy joven, ¿no? Me quería impresionar él, entonces me agarra un pedacito de fotograma de nitrato y me dice, mirá lo que pasa si lo pongo al sol, ¿no? Lo puso al sol, el rayo de sol hizo como una línea muy perfecta en el aire y esa película se disolvió con un estallido, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, por esta prueba que me hace este hombre, este pedazo de fotograma o este pedazo de película no está más, ¿no? Claro, superficie. Bueno, el nitrato dura más o menos hasta la década del 30, que se reemplaza con otro material. Pero bueno, digo, si hoy pensamos en los materiales en donde se soportan las películas, también corren peligro de pérdida, ¿no? Digo, tener en digital, en un DVD o en un CD o en un disco en la computadora, películas. Pensemos en la película que se estrenó el jueves pasado, ¿no? ¿Cuáles son las copias o en qué material se soporta esa película, ¿no? Claro. Pensamos que las películas son infinitas, pero no, son cosas, ¿no? Son cosas que hay que cuidar. No, y aparte vos fíjate que tenemos en nuestra experiencia personal los cambios de soportes y en los nuevos equipos. Si pensamos en una notebook, por ejemplo, ya hay cantidad de elementos que no podríamos reproducir, con lo cual vos podés tener almacenamiento una cantidad de cosas, pero no tenés o dónde escucharlo si se trata de música o dónde verlo en el caso de, qué sé yo empecé con los disquetes de 3/4 y demás, imagínate. Pero ya, por ejemplo, hoy las notebooks no vienen con lectora de CD o ese tipo de cosas, digamos, así que es complejo el tema. Es muy complejo y necesitas una institución que tenga todos esos equipos. Claro. Y que, bueno, y además, ahora sabemos que el DVD, por ejemplo, dura no más de 10 años. Exacto. Hace 10 años no sabíamos cuánto duraba, pero yo te desafío a que agarras un DVD de tu biblioteca y lo pongas, vas a ver que o está rayado o está roto, o como decís vos, no se puede leer porque no tenés el dispositivo para hacerlo. Pero bueno, sabemos que el VHS dura más. Yo tengo VHS de hace 35 años, ¿no? Dura un montón. Las películas duran 120 años, ¿no? Wow. 130 años. Sabemos que es un soporte que dura muchísimo. Pero bueno, es todo un tema y un universo que realmente es fascinante y es muy problemático. ¿Dónde van a estar las imágenes audiovisuales dentro de 100 años, 200 años? Claro. Sí, cómo se protegen, se resguardan y se asegura la permanencia de esos soportes para un futuro que andás a ver con qué tecnología nos vamos a encontrar. Absolutamente. Mira, la Cinemateca del Inca, que hace un año está dirigida por una mujer que viene del Archivo General de la Nación, que se llama Mariana Abramo, tal vez la conozcan. Ella es especialista en archivos. Hace un año tomó el puesto de interventora de la Cinemateca del Inca. Y yo estuve en la Cinemateca del Inca, que es un espacio, es un galpón en Flores. Y vos entrás y tienen aire acondicionado divino, unas estanterías hermosas con películas y latas tienen un sector de nitrato que iban a mudar a otro sector. Digo, hay lugares, claro. Hay archivos que están funcionando bien, pero que no están funcionando en forma completa, ¿no? Un archivo tiene que ser un lugar donde se cataloga, pero además un lugar donde se difunde y se presta. Y se investiga, claro. Y se investiga.
En ese sentido, la Cinemateca del Inca está haciendo algunas cosas. Presentaron un libro muy interesante, un material muy interesante el año pasado sobre una mujer directora, documentalista, poco conocida, y presentaron un libro en el Festival de Mar del Plata. Digo, pero bueno, todo esto tiene que estar acompañado por una intervención del Estado, sin duda, seguramente, porque no, los privados no pueden hacer esto. Claro. Alejandra, saliendo un poquito de la problemática de la conservación, que es muy compleja, y bueno, ya vos en unos pocos minutos nos hablaste de algunas particularidades que tiene este tema, el cine especialmente. Eh, Hablando ya más de la parte artística, porque si uno hiciera un correlato cronológico, tal vez entre las primeras películas, los primeros cortometrajes o documentales, vos, ¿cómo harías si tuvieses que hacer un ranking, por ejemplo, de las cosas que más te gustaron o que te parecen mejor realizadas? Porque la verdad que escuchar a una experta en estos temas es muy interesante. ¿Qué nos podés decir? Bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, hasta mañana, por ejemplo. Ay, Dios, qué pregunta. Ay, Qué y sí, pregunta porque enorme. No, la respuesta es enorme. la respuesta es enorme y yo estoy muy ansioso con eso porque yo no sé mucho de cine, pero me gusta Ah, escuchar a la bueno. gente cuando hace esos análisis estéticos Mm, de las películas y realmente es envidiable, ¿no? Todo eso porque eh, entiendo yo, en mi pequeño entender, que tiene una complejidad mucho mayor, me imagino, que una obra, una pintura, por ejemplo, que un óleo. Tiene una ay, dinámica, tiene tiempos, tiene otras sí, cosas claro. que bueno, si vos pudieses hacer una síntesis, A ver, voy a tener que recurrir acá a mi capacidad docente. bueno, Yo siempre digo en las clases que el director o la película que estamos viendo es la mejor película del mundo, ¿no? Hoy estábamos viendo Buñuel del surrealismo de la década del 20, El perro andaluz y la edad de oro, y les decía, es el mejor director del mundo. Y se ríen porque la misma había dicho la semana pasada de Einstein, ¿no? Así de cada uno. Eh, claro, todos son geniales, ¿no? Todos son geniales y todos aportan algo increíble. Yo soy especialista en cine mudo, a mí me gusta mucho el cine mudo porque me gustan mucho los momentos prístinos, ¿no? Los mm, momentos donde hay un cambio entre, vos hablaste de la pintura, ¿no? Hay un cambio entre la pintura y una tecnología nueva, Claro. y una tecnología nueva que tiene que tomar cosas de la fotografía, del teatro, de la pintura, ¿no? Ujú. Esa tecnología que es el cine, tiene que empezar a contar cuentos o contar cosas a partir de dispositivos ya conocidos, ¿no? Entonces, mm, copiar el espacio del Renacimiento o el espacio renacentista de la pintura o el espacio perspectivo de la fotografía, o contar la manera de relatar por escenas del teatro, ¿no? Eh, y me fascina mucho el cine mudo en todas sus etapas y en todos sus momentos y en todas sus cinematografías, porque ahí está todo, la verdad que está todo. Todas las películas se hicieron ahí, ¿no? Claro. Después, un amigo mío diría, después se repitió, Ujú. se hizo todo lo mismo, ¿no? Es un poco exagerado, pero bueno, está todo, está lo clásico, la vanguardia, la experimentación, ¿no? Pienso en los franceses, está la disrupción, pienso en Buñuel, ¿no? Hoy veíamos cómo tiraba a los arzobispos por la ventana. Ujú. Pienso en Griffith haciendo las primeras películas que dan muchísimo dinero, ¿no? En Argentina, Nobleza Gaucha, gracias a la cual tiene el nombre La Yerba, porque Claro. fueron 6 meses de estar en cartel. Hoy una película argentina no dura ni 5 días. Ujú. 6 meses, una película argentina, Nobleza Gaucha de 1915, de estar en cartel. Pienso en los hermanos Lumière, que son Claro. mirándolos a la distancia, son tan tiernos, no deben haber sido terribles, pero tienen una ternura, una ternura, una ternura increíble, ¿no? O en Alice Guy, que es la primera directora mujer, incluso la primera persona que hizo cine, se está diciendo, antes de Méliès, ¿no? Ujú. La primera persona que hizo
ficción, antes de Méliès, ¿no? Claro, claro. Entonces, qué sé yo, es muy difícil, pero a mí yo digo, si me das a elegir, me encanta el cine contemporáneo y me encanta el cine de autor, no me gusta el cine mainstream o el cine industrial, a veces lo miro porque me quiero distraer, pero entre, no sé, muchas películas industriales y una película francesa de la década del 60, Claro, no me des Ni a hablar. elegir, Sí, elijo a Godard, siempre, ¿no? claro, claro. claro. Me gusta el cine que me hace pensar y que me hace preguntas, ¿no? No el cine que me da todo digerido. Es Ujú. así. No sé si fui Y, sintética y si y, contesté, pero no, me encantó y aparte me hace pensar algo más, para neófitos como yo, por ejemplo, que estoy en el primer lugar, si tuvieses que recomendar alguna bibliografía para gente que se interesa e introducirse en el tema, ¿qué podrías recomendar? para el cine argentino yo recomiendo siempre el libro de Dinúbila, que por acá lo tengo porque estaba escribiendo sobre Perdón Viejita, el libro de Dinúbila, que se llama La época de oro, que es un maestro Dinúbila Ujú. de todos nosotros, de todos los historiadores de esta generación y de las que vienen. La primera vez que se escribe historia del cine, él no tenía VHS, no tenía DVD, no tenía internet, lo publica en la década del 50 y solamente escribe con las películas que había visto en el cine, ¿no? Ujú. Y con los recortes de diario y las entrevistas que podía haber hecho y la gente que conocía, ¿no? A mí Claro. me Mm, encanta, me parece que... Y Dinúbila tiene además podemos enojarnos mucho con algunas cosas que dice, pero tiene una escritura hermosa y muy novelada y muy literaria, ¿no? mm, Y para el cine internacional, bueno, hay muchas historias del cine, muchas historias del cine, hay muchos libros, mucho texto, hace 40 años se viene escribiendo y editando, incluso en la Argentina muchísimo, pero hay un libro que es de cabecera, que es la famosa historia del cine de Roman Gubern, que, bueno, deja de lado muchas cinematografías, pero es un libro base, digo, Ujú. para entrar a una introducción a la historiografía del Claro, claro. cine mundial, es un libro base, ¿no? Como el libro de Dinúbila. Son libros, como decís vos, para neófitos está muy bien, ¿no? Ujú. ¿Y vos incursionás también en la confección de cosas que tienen que ver con el cine? ¿Haces algo? Mira, hasta hace poco te hubiera dicho que no, pero este año se va a estrenar una película, si Dios quiere, en el Festival Internacional de Documentales que tenemos acá, que se llama FITBA, Ujú. eh, de, que es una película sobre conservación de películas, dirigida, yo no la dirigí, escribí el guión, pero estuve en todo el proceso de producción de la película, Ujú. que se llama La otra memoria del mundo. eh, y les cuento la anécdota de la película que a mí me encanta y que le va a dar mucho interés. Es una película basada en la película Todas las memorias del mundo de Alain Resnais del Ujú. año 56. Aquí estábamos hablando del 56. Claro. Es una película, la de Resnais es una película que trata sobre la Biblioteca Nacional de París y invito a todos a verla porque es una belleza, sobre todo para a los que nos interesan los museos y los archivos. Hace un panorama sobre la biblioteca y sobre las cosas y el modo de trabajo de la biblioteca en 20 minutos más o menos. Entonces, inspiradas en esa película, quisimos hacer algo parecido, pero con un archivo de cine, Claro. ¿no? Y la película originalmente iba a ser una especie de traslación literal de la película de Resnais, y después se metió un productor, vieron que los productores siempre ven la parte más pragmática, y Ujú. dijo, no, esta película necesita un protagonista. Y es un documental es un documental experimental o un documental de ensayo, donde hay un señor que murió el año pasado, que trabajaba en la Cinemateca Argentina, Ujú. vivía y trabajaba en la Cinemateca Argentina, que tenía 88 años, y la historia de la película es que está buscando una película misteriosa, Ujú. que solamente él sabe que existe, pero esa es la excusa para mostrar el edificio de la Cinemateca Argentina, que es un edificio donde funcionaba el viejo diario Crónica, Ajá. ¿no? El de Natalio Botana, ahí por Claro. Constitución, la calle Salta. Es un edificio increíble, Art Déco, que con mucho esfuerzo está arreglando la Cinemateca. Entonces, el edificio de la Biblioteca Nacional se traslada al edificio de la Cinemateca Argentina y la historia de este personaje es una excusa para mostrar lo que pasa en el interior. Esa es la película.
Ah, excelente. Le conté un montón de cosas, pero esa es la película que se presenta este año. Y Alejandra, como creo que no sé cómo estamos con el tiempo, pero me imagino que tal vez para ir cerrando, eh, pienso en si tuviese que recomendarle al público, ¿dónde se puede estudiar todas estas carreras? ¿Está dentro de lo que es la universidad del Museo Social o Mira, hay otros institutos o universidades? nosotros tenemos curaduría de historia del arte y hay una sola materia de cine que es la que doy yo, que es una historia del cine. La carrera de la Universidad de Buenos Aires, que es la carrera de artes, de donde yo egresé, es una carrera que tiene una orientación en cine, específicamente de análisis de cine, Mm, de análisis y teoría. O sea, no salís directora de cine, sino que salís teórica, investigadora. Y después hay muchas carreras, tecnicaturas y licenciaturas que tienen que ver con la realización, ¿no? La Claro. NERC es la más conocida, la Escuela del Inca, la FUC, la Fundación Universidad del Cine, es la privada más conocida, y después hay otras instituciones que dan estas carreras, eh, que son carreras importantísimas, y como decíamos al principio, Rodolfo, creo que lo decía, el cine argentino es muy importante en el mundo gracias en parte a estas carreras, ¿no? Claro. claro. No, y aparte vos fijate que van a irradiando, es decir, una serie de otros elementos, ¿no? En el cine, a mí que me encanta la cuestión de la música, la cantidad de autores argentinos que han contribuido incluso en películas internacionalmente famosas, en el caso de Santolaya, con Babel, con The Last of Us, que nos acompaña como música de fondo en el programa de hoy, llevando incluso hasta parte de la sonoridad de nuestra música a un nivel internacional y que se difunda, o lo que hizo Pedro Aznar con Hombre Mirando al Sudeste y demás, que realmente son tantas artes que están concatenando, ¿no? En el cine, que es una maravilla. En ese sentido es tan completo, ¿no? O sea, a mí me parece tan fantástico, porque realmente son muchísimos los elementos que intervienen, ¿no? Es decir, dentro de la producción. Mira, cuando el cine recién nacía y había una incipiente teoría, hay un italiano que yo siempre le digo a mis alumnos que tiene un hermoso título, un hermoso nombre para fideos, para espagueti, que se llama Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo es el primero que dijo el concepto de séptimo arte, ¿no? Uh-huh. Y él decía, pero el cine es bárbaro porque tiene arquitectura, música, Tal cual. literatura, artes visuales. O sea, él juntó todas esas artes y dijo el cine es el séptimo arte, ¿no? Sí. Es un poco, qué sé yo, es un poco antiguo lo de Ricciotto Canudo, pero también es un homenaje a los pioneros de la teoría, ¿no? Para que vienen pensando el cine desde hace siglos, un siglo por lo menos, ¿no? Pero sí, es verdad, es así. El cine es una disciplina completísima, ¿no? Es completísima, y vos sabés que yo tenía una docente que nos decía, cuando dice, bueno, si van a ver una película y no les gusta o se aburren, digo, aunque sea miren arquitectura, decía, ¿no? Porque es cierto, es una forma de aprender también otras disciplinas, tal vez indirectamente. Sí. Y bueno, a mí me parece que es un mundo tan rico y complejo, y cada vez más complejo, me parece a mí, porque yo veía, no sé si voy a ser pertinente en lo que pregunto, pero cómo cambiaron los formatos de los efectos especiales. Uno a veces ve documentales de películas de cómo se hacían los efectos especiales, y los cambios son abismales, ¿no? Y en pocos años, ¿no? Sí. En pocos años. Y hoy dudamos si lo que estamos viendo es digital, ¿no? Claro. Si está intervenido por la computadora. No sé si les pasa a ustedes, pero decís, esto no es digital, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo puede ser que el personaje esté acariciando un león, ¿no? Sí. Bueno,
hace unos años apareció una nota en un diario que decía, los actores van a ser reemplazados por dibujos. Y yo decía, Claro. no, es imposible, ¿no? Pero no, Sí. Ahora ya temen que la inteligencia artificial logre ese ni tipo de hablar, cosas, ¿no? Es decir, ni es hablar. un elemento temido. Y en lo que decía Rubén, es decir, yo me acuerdo de Alberto Boselli, un personaje tan querido ahí en la Facultad de Arquitectura, y la Sí, esposa también. Han hecho estudios fantásticos de la evolución de la arquitectura argentina sí, y de Buenos Aires a partir del cine, es decir, totalmente. tomando todas las Grandes imágenes. estudiosos. Sí, Grandes estudiosos además del cine y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? sí, sí. Alberto Boselli, sí. Este, Yo conozco a la hija, Amalia, sí. Claro. Y Sí, sí, sí. con lo cual, cierto, el cine también es eso, es documento, ¿no? Es documento Ni de lo hablar, que, ni de hablar, lo ni que hablar. La muestra, es peor, yo increíble. siempre digo a mis alumnos, la peor película se la bancan, porque la peor película es una película que documenta Claro, algo. Algo, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, no sé, no quiero dar muchos títulos porque yo no, hay no, muchas películas que no me gustan nada, pero hay películas que hablan de nuestras épocas y épocas difíciles sí, claro, y sobre todo nuestro cine, ¿no? Y cualquier película es importante para ver y para conservar, sobre todo seguro. porque, bueno, nos tira un dato, ¿no? Nos tira un dato, una información. En Sí, esto, Así que sí. el valor documental que tiene una fotografía que es enorme y bueno, el cine lo mismo, tiene una dinámica distinta, pero el caudal de información que brinda es maravilloso. Mirá, Rubén, lo que está pasando ahora con el cine norteamericano de acción, con las mujeres como protagonistas, ¿no? ujú, Las mujeres que pelean como si fueran hombres, claro, ¿no? Esto hace 8 años, 5 años no se veía, ¿no? seguro. Mm. Pero bueno, habla de todo un empoderamiento de las mujeres heroínas, de las heroínas que pueden todo, Sí, vos que es fíjate, a mí increíble, me ¿no? pasó eso con la serie, me encantan los policiales, ¿no? Y de muchos países así medio raros, Noruega, Finlandia, de Países Bajos, qué sé yo, sí, hay policías. Y Estamos de generalmente, acuerdo con eso. y generalmente las inspectoras son mujeres. Es decir, Sí, que sí, sí, dije, sí. qué maravilla, esto es un cambio inmenso respecto a lo que pasaba Sí, hace unos años, ¿no? Y realmente muy interesante, es decir, ese cambio de paradigma, es decir, que muestra en otra posición social y esto del empoderamiento que vos decís tan grande. Estamos en sí, los el minutos lugar. finales y no quisiéramos que te quedes sin haber dicho algo que querías decir o comentar, ¿no? Es decir, porque decir, bueno, más allá de que por supuesto existe la posibilidad de que volvamos a tener futuros encuentros y demás, bueno, que puedas hablar un poquito de aquello que querés o te No, interesa. me encantó la entrevista, la verdad un placer conocerlos. Tenemos mucha gente en común, por lo que hemos charlado, mucha Ujú. gente, de Virginia, Eduardo, ¿no? De Sí, toda la gente que trabaja en la universidad. Eh, la verdad que no me quedó nada. A mí me gusta charlar, no me gusta hacer discursos. Estoy encantada de conocerlos y ojalá que podamos seguir charlando en algún otro momento. En otro momento seguramente nos vamos a volver a encontrar y ahí sí te vamos a pedir, como hiciste este repaso rapidísimo, pero tal vez le vamos a dedicar algún tiempo un poquito más preciso al cine argentino, si te parece, Dale. que la Vos verdad que querés una clase. yo quiero una clase gratuita, eso es lo que pasa, Dale. Alejandra. Pero cómo no. No Bueno, hablemos de gratuito, pago, eso es. bueno, muchísimas gracias, Alejandra, te mando un cariño y la No, verdad por favor. que la pasé muy bien, me encantó la charla. Bueno, igualmente, Rubén, igualmente. un Suerte con el abrazo. programa, que sé que los programas lo planifican mucho y lo piensan mucho. Un abrazo Muchas muy gracias. grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora hacemos una pausa musical con el tema La noche sin ti por el conjunto Aire. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que
estar herido, que me aleje más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Estamos en el cuarto bloque de Área Protegida y ahora también queremos anunciar por el mes en el cual estamos lo que va a pasar con Voces Destacadas, que hay un programa extraordinario para todo junio y julio. Sería importante, Rubén, que lo puedas comentar. Sí, tal cual. Bueno, nosotros venimos de 2 meses de estar trabajando con la Casa Curuchet, Claro. que fueron entrevistas preliminares a su declaratoria, o sea que estamos hablando de antes del 2016 y ahí había todo un clima de mucha expectativa para su declaratoria y bueno, si se pudieron reproducir todas aquellas entrevistas que estaban señalando esta inminente declaratoria. Pero ahora para los meses de junio y julio, bueno, continuamos con la selección de entrevistas que se hicieron entre el 2012 y el 2017 a miembros de ICOMOS y nos vamos a encontrar con muchos profesionales ya conocidos, pero que trabajan en profundidad sobre sus áreas temáticas, ¿no? Claro. De trabajo, como es el caso de Hugo Peciuta, que es de Córdoba y que nos va a hablar sobre la arquitectura de la inmigración italiana en la provincia de Córdoba. Claro. También va a estar Daniel Javerson, que va a hablar sobre arqueología urbana en Buenos Aires. Estas son entrevistas del año 2012. Claro. Bueno, Nani Arias, en aquella oportunidad se le hizo una entrevista sobre las manzanas de la luz, es también una entrevista Claro. muy rica y bueno, con mucha información sobre ese tema. José Sámez, que es de Santiago del Estero, que nos va a hablar sobre el patrimonio arquitectónico de la provincia de Santiago del Estero. Cristina Vinceta, que en aquel momento era delegada regional de la área pampeana metropolitana y ella es especialista en temas de educación, así que la entrevista está relacionada con los programas de educación en patrimonio. Patricia Mariñel Arena, que va a hablar sobre áreas de protección histórica, que también es una temática bastante compleja y bueno, sabemos que Patricia tiene dominio sobre esa temática. Y bueno, Carlos Moreno, por supuesto, Carlos es un especialista en patrimonio rural. Bueno, como siempre, Carlos es un maestro y va a hacer una reseña muy sintética de un tema tan complejo como es esta temática. Y de última, Graciela Moretti va a hablar sobre paisajes industriales y arquitectura moderna. Yo creo que van a ser 8 entrevistas muy interesantes para estos meses y bueno, hemos cometido el atrevimiento de poner para justo el domingo del Día del Padre, a mí me han hecho una entrevista ese día
cómo se relaciona el Día del Padre con el patrimonio y bueno, solamente ese día va a salir al aire las entrevistas relacionadas con el Día del Padre. Perfecto. Muy buen programa entonces.